Bueno, buen día para todos. Segunda parte de nuestro video de análisis del PIB para detallar un poco cómo fue la evolución subsectorial. En este gráfico de colores vemos que la contribución de cada uno de los sectores a este crecimiento del 1,7% del PIB, vemos que a mayor área de cada cuadro es mayor la contribución al crecimiento del PIB durante 2024. Entonces encontramos que el protagonista del crecimiento fue el sector gobierno, con una contribución de 0,35% y un crecimiento del 5,5% en el año completo 2024, seguido de la agricultura sin café, que además de la contribución del sector cafetero, muy importante, también los demás productos del sector agropecuario registraron un crecimiento del 8,3% y un aporte de 0,3 puntos a ese agregado del PIB. Siguen las industrias culturales con un aporte similar de 0,3 puntos y un crecimiento de 8,5%. En cuarto lugar está el comercio, que creció 3,1% en 2024, aportando 0,26 puntos al crecimiento. Sectores interesantes como el sector de logística y transporte, que creció 3,1%. Nuestro indicador de carga seca ya nos venía diciendo que había un salto importante en el número de toneladas transportadas, y esto se reflejó en esta buena contribución del PIB en 2024. Veamos, por ejemplo, nuestro indicador de transporte de carga. Aquí está. Como vemos, aquí tenemos desde 2021, cuando se transportaban 26,6 millones de toneladas, y pasamos en 2024 a transportar 38 millones, desde 36 en el segundo trimestre, y digamos la dinámica había sido muy buena en el transcurso del año, fue creciente, fue mejor en el transcurso del año. Otros sectores importantes: salud privada, que creció 5,4%, contribuyendo a 0,26% al crecimiento del PIB. El sector inmobiliario con 1,9% de crecimiento. Las obras civiles, es decir, la infraestructura, con un crecimiento de 11,7%, 0,1 puntos de contribución al crecimiento del PIB. El sector cafetero, con la tasa de crecimiento del PIB más grande de todos los sectores económicos, del 22,5%, y un crecimiento y un aporte al total a ese 1,7 aportó 0,1% al crecimiento del PIB. El sector hoteles y restaurantes, con un crecimiento del 2% y un aporte del 0,1%, seguido de educación, energía y ganadería. Sectores con tasas positivas de crecimiento, pero por participar un poco menos en el valor en pesos del PIB, pues tienen un aporte, digamos, un poco menor, pero igual tienen tasas de crecimiento positivas y destacadas. En este cuadro vemos el comparativo de cuánto crecieron los sectores en 2023 con 2024. Y eso nos permite ver si, digamos, recuperaron, si habían decrecido en 2023 y se recuperaron, o sumaron un crecimiento de un año a otro, o hubo una desaceleración. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso del café, había crecido 4% en 2023, pasó a 22,5%. En el sector de industrias culturales creció 8,5% frente al 12% de 2023, cifras muy importantes de todas maneras. Sector de edificaciones sí tuvo un retroceso, porque había crecido 0,3% en 2023 y decreció 2,5% en 2024. Obras civiles, por ejemplo, que es el otro sector componente de la construcción, alcanzó a recuperar con ese 11,7%, aunque no definitivamente toda su dinámica después del descenso de 12,6% de 2023. O sea, tuvo un balance el año pasado positivo, aunque no alcanzó, digamos, a recuperar el rezago que traía de años anteriores. El sector de refinación registra un ajuste de 3,5%, destacado, muy destacado por su crecimiento y contribución positiva en términos de la industria manufacturera, la del sector de maquinaria eléctrica, que creció 5,6% después de haber crecido 1%
en 2023, de los más destacados porque son sectores que requieren una gran inversión en capital fijo, tiene una contribución al valor agregado importante, y son sectores, digamos, estratégicos dentro de una oferta de valor agregado de la industria manufacturera y exportador además. El sector gobierno creció más en 2024 que en 2023. El sector de equipo de transporte, pues con ese ajuste que en el cual ya lleva 2 años, 26,5 en 2023 y menos 7% en 2024. ¿Qué más quisiéramos destacar? El sector del comercio, 3,1, una tasa positiva. Quisiera hacer un comentario de todas formas relacionado con lo siguiente. La dinámica del comercio fue positiva en particular por la recuperación en el último trimestre del año, pero si miramos este cuadro, que lo que nos muestra es el balance de las ventas de Fenalco, se fue recuperando gradualmente, pero aún la dinámica, este color, el color más oscuro en esta gráfica, muestra el porcentaje de empresarios que reportó que sus ventas había aumentado. Si nosotros nos fijamos, ese promedio histórico está en torno al 40 al 35%. Ya en diciembre alcanzó el 30%, pero aún se encuentra, digamos, un poco lejano respecto al promedio histórico. Entonces es el inicio de una recuperación sectorial, pero pues aún, digamos, le falta un poco de terreno y que se espera recupere en un año en que las tasas de interés y el consumo se están recuperando. Y eso es lo que muestra la cifra agregada del PIB, un crecimiento del 3,1% después de una desaceleración del 5% en 2023. Los sectores asociados a la construcción, por ejemplo, que es lo que hemos comentado hoy en nuestro Twitter en general, cómo la desaceleración de la construcción tiene un impacto importante en las cadenas de valor de la economía. Entonces vemos, por ejemplo, minerales metalúrgicos, el sector metalmecánico más bien, registró un crecimiento de 1,9%, el cemento, cerámicos y todos esos sectores que apoyan a la construcción registraron un descenso del 7,4%. El sector plástico registró un descenso del 0,3%, donde también se encuentra buena parte de los insumos para la industria de la construcción. El sector maderero, que es el que aporta toda la parte de acabados en las viviendas, registró un descenso de 0,2% para completar 2 años, digamos, de una dinámica muy pausada. El sector químico, ya digamos, viendo un poco el sector químico farmacéutico, en particular el sector farmacéutico ha tenido un ajuste bastante importante en 2024, y que es importante pues tener en cuenta, en tanto es un sector en encadenamiento con el sector de la salud. El ajuste del sector de telecomunicaciones en 3,8%, y quisiera finalmente comentar en los 3 sectores que han sido siempre como sectores llamados a consolidarse como estratégicos, tanto como el aguacate, como el café, como las flores, que son los sectores de silvicultura y acuicultura. Son 2 sectores que tienen una participación muy pequeña en el PIB, pero hasta casi tal vez en la mitad de la pospandemia habían tenido unos crecimientos grandísimos año a año, y venían aumentando su participación en el PIB, que aún es muy pequeñita, pero que vale la pena tener en cuenta como sectores estratégicos para el desarrollo de cara a una política de exportación y de abastecimiento del mercado nacional. Podemos concluir entonces que el balance del crecimiento sectorial es aún mixto, aunque gradualmente mejor en la medida que han pasado los trimestres. Esperamos que haya un impulso. Hay sectores que requieren un impulso adicional de la demanda interna, como el sector de la construcción, y también hacer un análisis de lo que podría estar pasando con la dinámica de la industria manufacturera, que recibe, digamos, la influencia de 3 factores: la dinámica de la construcción, la dinámica del consumo de los hogares
y la dinámica de la innovación tecnológica que como está pasando con la cadena de valor automotriz en todo el mundo. Los invitamos a suscribirse a nuestro tablero económico Economía Aplicada para poder consultar todas las cifras de la evolución macroeconómica y la dinámica de más de 9 sectores de la economía.